Hola, microscopía dental en endodoncia, ese es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Es un tema muy interesante y el cual está en boga desde este tercer milenio, el comienzo del siglo XXI. Y bueno, para esto tenemos una invitada especialista en endodoncia, que es la doctora Lisbeth Nathalie Escobedo Márquez, que nosotros, bueno, más bien la conocemos como la doctora Nathalie Escobedo. Bienvenida, doctora. Gracias, Esperemos doctor. que te agrade estar aquí en el programa, porque te pensamos invitar en otras ocasiones también. Muchas gracias. Y bueno, vamos a entrar para comenzar haciendo una breve explicación de en qué consiste o qué es la endodoncia. Bueno, la endodoncia es una rama de la odontología. Esta abarca lo que es el diagnóstico, la prevención, el tratamiento de las enfermedades de la pulpa dental. Entonces, para entender esta rama es necesario irnos a los vocablos griegos de donde viene esta palabra. Viene de endos, que significa dentro, y odonto, que significa diente. Entonces, la endodoncia literalmente trabaja en lo que es la parte interna del diente. Aquí contamos con un tejido que se llama pulpa, como ya mencionado, cuya función durante el desarrollo del diente es crear estos tejidos duros que la van a guardar, a proteger. Sin embargo, una vez que acaba el desarrollo dental, esta pulpa puede retirarse y nosotros podemos preservar estos dientes en nuestra boca. Se limpia, se conforma el diente y se rellena con un material que es biocompatible. Creo que por aquí habías traído algunas imágenes. Mientras tanto, explícanos, estos tejidos duros, yo los comparo como si fueran una especie de casco que lo mantienen, porque normalmente el interior del contenido de la cámara pulpar, que es esta pulpa dental que se le conoce, pues es estéril, está limpia y intacta, ¿verdad? Y entonces, en el momento en que empieza a haber alguna alteración, ya sea por caries, por traumatismo y queda expuesta, pues entonces se altera y es cuando tienes que echar mano precisamente de esta aparatología endodóntica o de estos instrumentos para poder limpiar. A ver, explícanos en qué consiste. Ok. Entonces, como podemos ver en la imagen, cuando requerimos un tratamiento de endodoncia o tratamiento de conductos, es una vez que nuestra pulpa, que es un tejido que contiene los vasos que nutren el diente, las terminaciones nerviosas, tejidos conjuntivos, se daña. Puede haber dos variantes ahí, que esté inflamada o que esté infectada. En las dos ocasiones este tejido se tiene que retirar, entonces lo que hacemos nosotros es limpiar de manera minuciosa. Como quien dice, tratamos de dejar lo más estéril posible. Es imposible, pero se trata de dejar lo más limpio posible la cavidad donde está la pulpa. Rellenamos con un material compatible que es la gutapercha. Este es un derivado de una goma que se ha utilizado desde hace muchísimos años y que es inerte y nos protege y nos sella los conductos radiculares. Y posteriormente el paciente tiene que regresar al dentista a que restaure este diente. ¿Qué quiere decir esto? Que le ponga una protección de manera que los pacientes los puedan utilizar como si nada hubiera pasado en ese diente. Entonces le mencionaba, había que comprender un poquito la anatomía. La pulpa, hay una porción en la corona y hay una porción radicular. Toda la tenemos que limpiar y el daño que puede tener este tejido puede ser en cualquiera de sus dos porciones. Muy bien. Y bueno, la gente que nos está viendo allá en casa, pues también necesita saber cuáles son los síntomas que nos pueden indicar que necesitamos un tratamiento de conductos o un tratamiento de endodoncia. Claro. Generalmente hay una serie de signos que nos indican que hay por ahí un daño. Hay veces que los ignoramos completamente y van avanzando, o hay veces que se sienten y es imposible ignorarlos. Uno de los primeros es molestia al masticar o al morder ciertos alimentos en cierta zona de nuestra boca. La segunda es cuando sale como una espinilla o postemilla, le conocen los pacientes, un pequeño abscesito, una fístula, que es persistente, que va y viene, que dura cierto tiempo, y lo peor que alguien puede hacer es automedicarse. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que las bacterias que están dentro del diente crean cierta resistencia y después esos antibióticos ya no van a ser efectivos. Y es que lo que pasa es que la gente de repente dice, es que ya se me quitó solito, y entonces, pero no quiere decir que ya se curó. Entonces el organismo, pues de momento se pudo defender, pero son 15, 20 días, un mes, o sea, no hay una fecha exacta, un tiempo exacto en el que uno le puede decir al paciente, es que le va a regresar en 32 días y 15 minutos. No,
pero de que va a regresar, eso sí se les puede garantizar, porque mientras no se retire el efecto que les está causando esto, porque es una infección, pues les va a regresar y cada vez más grave. Así ¿cierto? es, así es. Y así como usted dice, una vez que esto empieza, no hay marcha atrás, la pulpa aún no se puede regenerar, no hay ningún medicamento que nos regrese a un estado de normalidad, entonces la única solución es retirarla. Otro de los signos que se puede tener es un diente que tenga una fractura muy profunda o una caries muy profunda, astillas o microcracks que muchas veces no son visibles a simple vista, que ahorita vamos a hablar un poquito de cómo nos ayuda el microscopio a diagnosticar. Y pues también encías que estén muy sensibles, mucha molestia a cambios térmicos, a cosas frías, calientes o dulces, que persiste incluso después de que se quita el estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros nos bebemos un vasito de agua con hielos y nos molesta y duramos un ratito sintiendo molestia, pues quiere decir que algo está pasando ahí. Es decir, que persiste el tiempo de duración de la molestia. Es decir, quitando el estímulo, si no se quita el dolor, entonces algo anda mal. Así ¿verdad? Es decir, me tomé un refresco muy frío, una cerveza muy helada, y al momento de que me la tomé, pues me dolió, pero siguió el dolor, quiere decir que algo anda mal. Así es. Porque si de repente se quita, a lo mejor es una sensibilidad que todavía es curable o tratable, ¿verdad? ¿Cuáles son los procedimientos que se realizan para hacer o realizar un tratamiento de endodoncia, doctora? Paso a paso nos podrías describir. Habíamos traído una imagen, a ver si nos las puede... exacto. Muy bien. Entonces, pues un día estándar en el consultorio, el paciente llega a una sala de espera, tenemos por ahí Netflix para que no estén pensando en la tortura que ellos piensan que van a como todos padecer. Los pacientes, así ¿verdad? es, Que así es. Tenemos fama. Entonces, se distraen ahí un poquito, les damos un formulario que tienen que llenar con una historia clínica que viene desde lo general hasta lo localizado. Una vez que ellos rellenan este formulario, los pasamos a la unidad dental y comenzamos un interrogatorio de cuándo empezó la molestia, en qué zona es. Muchas veces es confuso, no saben qué pieza dentaria qué diente les está molestando. Entonces tenemos que hacer una serie de pruebas diagnósticas con métodos que ya tenemos estandarizados, como la prueba a la sensibilidad con el frío, con lo caliente, percusión, revisamos todo, la simetría facial, si hay algún abultamiento, revisamos encías. Percusión es golpear. Así es. Para las personas que nos están viendo en casa, golpeamos de forma vertical, horizontal, para ver en dónde está la infección y qué tan profunda está, ¿verdad? Así es. Entonces, una vez que localizamos el área donde se encuentra el problema, sacamos una radiografía, en nuestro caso es una radiografía digital, y aislamos el diente. Aislar se refiere a poner un cuadrito de látex, que el nombre es un dique hule, para aislar el diente que vamos a estar trabajando, de manera que la saliva no entre y ensucie lo que estamos limpiando y que los medicamentos que usamos no pasen a la boca del paciente porque no tienen un sabor muy agradable. Y para que no se contamine y no haya accidentes. Por ejemplo, a veces las limas que se utilizan pueden llegar, o ha habido o existido casos en donde una lima o un instrumento se va al fondo de la garganta. Y entonces esto aísla completamente y mantiene un campo de visión limpio y un trabajo ordenado para los especialistas. Así ¿verdad? es. ¿Nos podrán poner la imagen una vez más, por favor? Entonces se hace un acceso, muchas veces ya viene hecho por la caries tan profunda que tenemos, se hace un acceso en el diente y a través de él trabajamos lo que son los conductos, es decir, la parte de la raíz donde se encuentra el tejido pulpar o la infección. Se instrumentan con las limas, que son en la segunda imagen. Son esos tres como palitos de metal, son de níquel titanio y tienen mucha flexibilidad para pues agarrar las curvaturas que se pueda presentar en el Ahora, diente. no todos son hay que explicarles a las personas que nos están viendo, no todas son de níquel titanio, algunas son de acero, pero bueno, últimamente se utilizan estas porque tienen mayor acceso. Y obviamente, bueno, son más costosas, se necesita una técnica muy precisa, muy exacta y obviamente un procedimiento ordenado para poderlas utilizar. Así ¿verdad? es, como usted dice, doctor, las aleaciones se han ido modificando, de acero son ya están hasta en desuso y ahorita tratamos por la flexibilidad que presenta el níquel titanio y hay varios tratamientos que se le pueden dar a los instrumentos. En fin, ha avanzado muchísimo la endodoncia.
Y una vez que se instrumenta, durante todo el proceso hay un proceso de desinfección con una solución que se llama hipoclorito de sodio. Lo usamos a diferentes concentraciones y vamos limpiando, limpiando, limpiando. En nuestro caso utilizamos también el ultrasonido, que es un aparato que emite vibraciones ultrasónicas para activar estos medicamentos y hacerlos más eficaces. Una vez que tenemos conformado y limpio el espacio, se rellena con el material que ya habíamos mencionado, la gutapercha, y se coloca un sellado que puede ser algo temporal, que dure de una semana, semana y media, puede ser algo más permanente como una resina. En nuestro caso preferimos una resina porque de esta manera nos aseguramos de que esa endodoncia queda sellada y no va a haber penetración de bacterias. Porque luego a veces queda muy bien la endodoncia y el paciente se deja descubierto, pasa mucho tiempo sin ponerse la restauración, no acude a su visita posterior al dentista y entonces cuando no se hace la restauración, pues aunque esté bien hecha la endodoncia, es una lástima que de repente 1 año o 6 meses después queda a la intemperie si no tiene o queda expuesta sin curación y al final de cuentas termina en extracción. Entonces, si ya invirtieron ustedes allá en casa en hacerse un tratamiento de conductos, pues por favor lleguen hasta sus últimas consecuencias restaurándose dicha pieza, no nada más con el tratamiento de endodoncia. Y porque esto es una curación, como lo dijo la doctora, temporal, ¿verdad? Y bueno, entonces, háblanos un poco de los costos. ¿Cuánto cuesta más o menos? O sea, no que nos digas el precio con exactitud y precisión, pero para que la gente que nos ve en casa sepan en qué nos basamos o en qué te basas tú como especialista en endodoncia para tener tus estándares de costos en cuanto a los tratamientos. Ok, bueno, así como usted menciona, el costo va a depender de la pieza, de los materiales que se vayan a utilizar y pues del diagnóstico que tenga. Siempre lo que tenemos que tener en claro es que el costo va a ser mucho menor a la extracción del diente. Y bueno, pues estamos hablando del costo de los tratamientos de endodoncia y en qué nos basamos o en qué se basa un especialista en endodoncia para darle un precio a estos tratamientos. Entonces, nos dices que es básicamente, depende del tipo de material que se emplea, el tipo de diente que es, me imagino que obviamente mientras más conductos tenga, mientras más sea la dificultad, pues obviamente lo justo es que tenga un costo más elevado. Así ¿verdad? Es, que realmente no es mucha la diferencia cuando uno tiene estandarizado ya el protocolo. Sin embargo, hay piezas que requieren 2 o 3 citas, casi siempre es en una cita cuando se termina el tratamiento, pero pues todo eso influye en el costo del tratamiento. Entonces, lo que le mencionaba es que siempre tenemos que tener en claro que aunque parezca que es muchísimo más barato extraer una pieza, siempre va a ser más costoso. ¿Por qué? Porque pieza que se extrae, diente que se pierde, diente que se tiene que mantener. Obviamente, luego la prótesis, que es la que sustituye al diente que falta, pues jamás va a ser igual que un diente natural. Entonces, por muy bien hecho que sea una prótesis, no deja de ser eso, una prótesis. Entonces, pues muy bonito que esté hecho un ojo de vidrio, no va a ser igual que un ojo natural, ¿verdad? Que nos provee la biología, que nos provee la naturaleza, ¿verdad? Sí. Entonces, pues sí, por favor, procuren preservar lo más que se puedan. Y el costo no es un justificante porque en realidad a la larga el costo es mucho más bajo que el precio que se paga a largo plazo, ¿verdad? Y hablando precisamente de esto, quiero preguntarte, ¿cuáles crees tú que sean las consecuencias a largo plazo de no cuidar nuestros dientes y extirparnos los órganos dentales o los dientes sin hacernos, cuando se puede, un tratamiento de endodoncia? Bueno, tenemos 3 tipos de consecuencias. Tenemos la consecuencia funcional. Nuestra función no va a ser igual si no tenemos un diente. Tenemos la consecuencia en la psicología, en nuestra autoestima, pues la gente que empieza a perder sus dientes desde joven, no sé si se ha fijado que hay gente que pues casi no sonríe o se esconde. Sí. Entonces, se tapa. Se tapa, exactamente. Y tenemos la consecuencia en cuanto a nuestra salud. Nuestra dentadura es un portal de nutrición, de emociones que tenemos que preservar lo más que podamos. Y en cuanto a la estética, que es también un factor súper importante, pues si nosotros empezamos a perder dientes de una manera prematura, se empieza a perder lo que es la altura de nuestra cara.
el mentón se va hacia adelante, hacia arriba, además de que los dientes, por ejemplo, si perdemos 2 o 3 muelas de los dientes posteriores, empezamos a perder algo que se llama dimensión vertical. Entonces, ¿esto qué hace? Que nuestras mejillas se hundan, que la distancia de la nariz a las mejillas disminuya y que tengamos la apariencia de muchísimos más años cuando una persona no es tan grande todavía. Como decían en mi pueblo, como que se va uno chupando, se queda uno arrugado, y bueno, pues esto no es muy agradable que digamos. Pero bueno, yo quiero ya entrar al tema de lo que es la microscopía dental en endodoncia y quiero preguntarte acerca de cuál es el uso, cómo se emplea, desde cuándo, ¿qué nos puedes hablar acerca del microscopio dental? Ok, los microscopios operativos pues ya tienen un uso de más de 20 años en las ciencias médicas, como en la neurocirugía, en la otorrinolaringología, en la cirugía vascular, y aproximadamente hace 15 años empieza la boga del microscopio dental. Entonces, esto es un cambio radical para la manera en que nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque nuestra profesión depende de precisión, de visión. Hay un dicho que pues, nos menciona que no se puede tratar lo que no podemos ver, y muchas veces los dentistas, por la zona anatómica que tratamos, tenemos que estar dependiendo de nuestra sensación táctil. ¿Por qué? Porque no podemos tener una visión directa a ciertas estructuras, particularmente en endodoncia. Al tratar segundos molares, que son las últimas piezas, o incluso terceros, las muelas del juicio, no podemos tener una visión directa o indirecta. La visión indirecta es con nuestro espejo. Por más que nos esforzamos, pues la luz de nuestra lámpara dental no llega hasta allá. No llega hasta allá. Entonces, es una situación que va desde la ayuda al diagnóstico para ver de una manera más amplia, nos da amplitud, nos da profundidad, nos da luz, y poder diagnosticar de manera correcta cosas que a simple vista no podríamos ver. ¿Por qué? Porque nuestros ojos tienen cierta capacidad de resolución. La resolución es la capacidad de distinguir dos entidades separadas como dos puntos. Entonces, si nosotros tenemos dos cosas separadas y las acercamos a nuestra capacidad de resolución máxima, que es 0.2 milímetros, las vamos a ver como un punto fijo, como nada más un punto. Creo que habíamos traído algunas imágenes y bueno, yo te quería decir, básicamente tengo un compañero que decía que él no le gustaba tanto la especialidad en endodoncia y que él se iba a dedicar a otra cosa, que porque era como un acto de fe, que él nunca sabía por dónde andaba, qué andaba haciendo, y entonces afortunadamente no se dedica a la endodoncia. No se dedica a la endodoncia afortunadamente, pero obviamente si tú te vas a dedicar a esto, hay que utilizar estos métodos que permiten hacer el trabajo de una forma más precisa. Precisa, y que le podemos ofrecer a nuestros pacientes cierta garantía. Garantía de que nosotros hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, utilizamos toda la tecnología disponible para tratar su malestar. Entonces, y aparte le puedes garantizar un mejor éxito, porque el índice de éxito aumenta cuando se utiliza esta tecnología. Así es. Ajá. Y, o sea, tiene, bueno, infinidad de ventajas: un tratamiento más predecible, un tratamiento más rápido, un tratamiento más eficaz. Entonces, todo eso, ¿por qué? Mira, porque aquí estamos viendo algunos tratamientos. Bueno, más bien estamos viendo una imagen de cómo el acercamiento es bien importante para detectar a veces cosas que a simple vista no vemos. Así es. Esta es una imagen, creo yo, de una prótesis que está desadaptada, donde hay filtración, se mete entre la encía y el diente lo que son las bacterias, ¿verdad? Así es, porque volvemos a lo mismo. Cosas que vemos con nuestros ojos sin visión aumentada, ya sea con las lupas o con el microscopio, nosotros las podemos ver que embonan, por así decirlo, perfectamente, y que cuando aumentamos esa capacidad de visión, pues vemos que nada que ver, que tenemos un espacio donde se pueden alojar millones y millones de bacterias. Vamos a pasar a la siguiente transparencia, por favor. Y aquí vemos cómo se puede trabajar. Ahí estás con un espejo, viendo más o menos, teniendo acceso a los conductos, ¿verdad? Y aquí es un acercamiento y qué padrísimo se ve, ¿verdad? Así, literalmente uno se mete al diente con el microscopio. Entonces, la primera imagen es sin aumento, es una imagen tomada con el celular, y la segunda es una fotografía tomada con el microscopio. Entonces, yo creo que podemos ver claramente la diferencia. Vemos cómo estamos
dejando perfectamente limpio ese diente. Vemos que ya no hay tejido, incluso ahí podemos aumentar un poquito más e introducirnos al conducto. Sí. Entonces, pues podemos garantizar un buen tratamiento de Sí, porque endodoncia. no es lo máximo que da el microscopio, ¿verdad? Porque también Así da es. mayor amplitud Así es. de trabajo. De 3 a 30 aumentos, a De 30X. 3 a 30 aumentos. Ok. Y X. abajo ya es pues el trabajo ya realizado una vez que obturaste o terminaste el tratamiento de Así endodoncia. es. Vamos a ver la siguiente transparencia, por favor. Aquí tenemos imágenes de 2 tratamientos, uno arriba, uno abajo. ¿Nos puedes explicar qué es estos procedimientos? Así es. Con el uso del microscopio dental se pueden hacer tratamientos que a lo mejor sin magnificación parecen imposibles. En las imágenes de abajo es una tercera molar. Entonces, otro de los beneficios es que retiramos nada más el tejido que se tiene que quitar. Si se fijan, pues es un acceso bastante conservador y eso nos ayuda a que el diente no tenga tanta pérdida de estructura dentaria. Y el de arriba es una molar con taurodontismo, entonces pues accesar a los conductos es un poquito Taurodontismo difícil. nos referimos a cuando la cámara pulpar tiene como los conductos, por eso tauro, de toro, tiene como los cuernos muy grandes, muy amplia la cámara pulpar y entonces por eso se ve así como estirada o enlongada. Así es. Y ahí se veía como la pulpa o el nervio, como le llama la gente, como lo retiraste del interior de la cámara pulpar, y ahí está en el recuadro blanco, y eso que se ve en la radiografía como rojito, como negrito, es la pulpa que se extirpó y que se puso ahí para que se viera por fuera, ¿verdad? Así es. Vamos a pasar a la siguiente transparencia, por favor. Este es un tratamiento ya de un diente anterior. Vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, vamos a concluir este programa simplemente con algo que quiero comentarles, que dice que vivimos en una era en que todas las cosas las creemos o las pensamos de forma o de manera reciclable y no debe de ser así. Hay cosas que valen la pena y nuestro organismo, nuestro cuerpo, pues no lo podemos reciclar de toda forma. O sea, hay órganos que no los vamos a poder reemplazar y una vez que los extirpamos no va a volver a salir un diente. Entonces hay que contemplar desde este punto de vista y desde este punto de enfoque la preservación de la vitalidad pulpar, la preservación de nuestros dientes en boca y valorar la función que tienen los endodoncistas. Y bueno, pues me gustaría saber esta imagen de dónde la conseguimos, doctora Escobedo. Es de un colega, su nombre es Rigoberto García, es un endodoncista que documenta con el microscopio de manera espectacular. Entonces, esta imagen es demasiado clara, nos dice, si no lo haces con tus dedos, si un dedo lo tenemos roto o nos duele, no lo vas a cortar. No lo hagas tampoco con tus dientes. Todo órgano en nuestro cuerpo es muy, muy importante y lo tenemos que mantener. Bueno, pues muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy y los esperamos en una emisión más del programa Odontología para Todos.